Bueno, muy buenos días para todos. Hoy un día complicado para llegar también, ¿no? En esta bendita ciudad. Bueno, sean todos bienvenidos. Esta es la anteúltima reunión que tenemos de este año. El día 6 hacemos la última reunión y esa última reunión la vamos a dedicar a analizar el tema del proyecto de reforma tributaria, que además vamos a tener también una reunión especial el día 5 de diciembre, o sea, un día antes, va a haber otra reunión con otras personas, un poco porque interpretamos que este es un tema de interés general, así que bueno, vamos a dedicar 2 reuniones al tema de reforma. Hoy queremos agradecer muy especialmente al administrador federal porque ha tenido la deferencia de que hayan 2 subdirectores, esta es la primera vez que pasa en el ciclo, 2 subdirectores generales. Lo tenemos a Marcelo Costa, que es el subdirector general de fiscalización, y Messi Koski, que va a llegar en un rato, que es el subdirector de operaciones del interior. Así que, bueno, muy bien representado la FIP. Claudia, que también, como pasa todos los años, también nos acompaña en este ciclo. Y también, como hacemos siempre, queremos saludar y darle la bienvenida a todos los colegas del interior y del no interior que están también conectados por streaming. Cada vez hay más gente que está conectado por streaming, obviamente más cómodo. Afortunadamente muchos de ustedes siguen eligiendo lo presencial, ¿no? Pero bueno, a todos aquellos que están por streaming también los saludamos. Y el día de hoy vamos a comenzar con Marcelo Costa, que él va a tocar un tema que ha despertado mucho interés. Acá lo hemos también tocado. Es el tema del control electrónico de las facturas, o el control electrónico, sí, de las facturas electrónicas, o la factura SEME o alta temprana, como queramos llamarle, tema que ha despertado realmente gran interés y nos ha parecido interesante que Marcelo Costa pueda compartir un poco la visión de la FIP sobre este punto. Así que, como por razones de agenda él se va a tener que retirar después, le agradecería si algunos quieran hacer alguna pregunta sobre el tema, los temas vinculados a las fiscalizaciones, que lo puedan acercar, porque inmediatamente que termine la presentación, él va a contestar estas preguntas, ¿no? Así que aquellos que quieran hacerlo sobre el tema fiscalización, no sobre otro tema, porque después seguimos nosotros, ¿no? Pero sobre la parte de fiscalización, entonces él las va a atender. Marcelo, gracias por estar con nosotros. Bueno, hola, buenos días. Agradecerle a Humberto la posibilidad de estar acá con ustedes charlando de estos temas. Hace unos 15 días atrás hubo una reunión en la FIP donde participó Humberto y también participó la Federación de Consejos, básicamente esgrimiéndonos algunas preocupaciones por el régimen de factura M o el control electrónico que estamos efectuando, y nos pareció oportuno incluir en la agenda de este mes este tema y de alguna manera también tratar de explicarles que este régimen no va en contra de nadie, sino a favor de todos nosotros, porque lo que estamos buscando acá básicamente es el fraude. Con lo cual, no pensemos que esto implica ni restricciones a las facultades, a los derechos que tienen los contribuyentes de emitir facturas, generar un crédito, sino lo que estamos buscando con esto es evitar que existan defraudaciones. Eso es lo que estamos detectando, y ustedes también son una parte importante en esto, porque si alguien defrauda y los engaña, ustedes también
firman los balances. Entonces, esto es un problema que tenemos que tratar de trabajar en conjunto y encontrar mecanismos preventivos para evitar que esto ocurra. Básicamente la presentación va a constar de 4 partes. La maniobra que todos creo que la conocemos, pero va a ser en 2 filminas sintéticamente comentarlas. Vamos a hacer foco en las acciones que hemos desarrollado, en donde constatamos estas personas que hacen fraude con las facturas apócrifas. Luego vamos a hacer un análisis bastante pormenorizado de las medidas que instrumenta esta resolución general de reciente implementación y una filmina con las conclusiones finales. Con respecto a la maniobra, bueno, esto es más introductorio y es muy conocido. Lo que estamos apuntando es a aquellas empresas que se forman con el solo efecto de facturar facturas falsas y crear créditos fiscales inexistentes para el IVA y obviamente también gastos inexistentes para el impuesto a las ganancias, con la erosión que eso provoca en las bases imponibles de estos impuestos. Básicamente lo que acá estamos buscando es desbaratar maniobras de este tipo. No es algo más que la evasión típica, como vamos a ver más adelante. ¿Quiénes vemos que se benefician? Bueno, todo lo que tenga que ver con corrupción, con lavado de dinero y demás, de alguna manera se tiene que transparentar. Y una de las formas que hemos visto que se manifiesta es creando empresas, utilizando universidades como intermediarios, sindicatos, fundaciones, en donde por intermedio de esos sujetos aparecen personas humanas que se benefician teniendo ingresos ilegítimos presuntamente en blanco y además computando gastos inexistentes para la contraparte. Y en definitiva lo que estamos también atacando es organizaciones delictivas que son los que arman estas maniobras. Acá existen profesionales de todas las especialidades, lamentablemente de nuestra profesión, también hay abogados, hay escribanos, que son los que arman el andamiaje sobre el cual se crean estas empresas fantasmas y después tenemos que estar corriendo de atrás a ver quién está o no generando facturas apócrifas. Y para terminar la introducción, un comentario. Si nos paramos 15 o 20 años atrás, la FIP detectaba en sus fiscalizaciones el 80 o 90% de los ajustes eran típica evasión por omisión de facturar o omisión de declarar lo facturado. Pero ahora lo que realmente está contaminando las bases imponibles ya no es tanto, no digo que no exista, pero no es tanto la falta de emisión de comprobantes, sino el cómputo de comprobantes apócrifos de las compras. Antes focalizábamos el control en un contribuyente y controlábamos si sus ventas tenían que ver con los depósitos bancarios, con la relación con los clientes y proveedores, y hoy, tratando de controlar a un solo contribuyente, nos obliga a tener que ir a fiscalizar a toda la cadena previa, o sea, a los proveedores para ver si los proveedores existen, si pudieron tener la capacidad económica para generar esas facturas. Con lo cual, la tarea de fiscalización se hizo mucho más compleja y más larga, fruto de que antes focalizábamos en un contribuyente para ver si había declarado lo que correspondía, y hoy tenemos que hacer pie en los proveedores de esos contribuyentes que estimamos tienen sus balances con bases imponibles ahuecadas para verificar si quien emitió una factura tiene sustento. Y eso es mucho más complejo. Algunos ejemplos de qué operativos se hicieron durante el 2017. Tomamos como ejemplo 3, tuvieron repercusión pública en su momento. Uno se hizo en Rosario, 35 allanamientos, 72 empresas fantasmas, 6.500 empresas usuarias de esas facturas apócrifas por 2.500 millones de pesos, 5 personas detenidas, 15 que no pueden salir del país y 80 partícipes de esta maniobra, en donde están varios profesionales, pero también empleados infieles de la FIP. O sea, de este tipo de maniobras no se salva nadie. En Mendoza hubo otro operativo muy importante para el mes de marzo-abril, en donde se hicieron 16 allanamientos en distintas provincias, ahí están enumeradas, prisión preventiva para los jefes de la asociación ilícita, 668 usinas emisoras, 1.300 usuarias por casi 500 millones de pesos. Fíjense que estamos hablando de miles de usuarias
Por eso digo que muchos balances están contaminados de facturas apócrifas. Y un operativo que se hizo a mitad de año en la ciudad de Buenos Aires, básicamente evasión en salas de bingos, 20 allanamientos con participación más de 100 funcionarios de la Fuerza de Seguridad, secuestro de documentación, 17 usinas con facturación de 2.000 millones de pesos y habían presentado declaraciones rectificativas para tratar de disimular esta maniobra por más de 100 millones. Si nos paramos en estas tres imágenes, decimos, la solución es esta, es esperar, es detectar que alguien ha utilizado o ha emitido facturas apócrifas y luego hacer estos mega operativos y salir en los títulos de los diarios. Eso es correr de atrás y perder la batalla. Lo que tenemos que tratar es buscar medidas de carácter preventivo y que no lleguen a estos. Y que si se llega a alguno es la excepción y que sirva como elemento para que haya repercusión pública en este tipo de problemas, que lamentablemente tienen que ser un poco esos títulos teñidos casi de sangre, diciendo pasó esto, detenidos, gente que no puede salir del país, pero la realidad es que esta es la consecuencia no deseada. Lo que tenemos que trabajar es en intentar no llegar a esto, sino que lo podamos detectar previamente. Entonces, dijimos, tenemos que cambiar la metodología de trabajo y apuntamos hacia una matriz que permita detectar tempranamente potenciales empresas que estarían formadas al solo efecto de facturar en forma apócrifa. Esta matriz la implementamos en el primer trimestre del año, tuvimos participamos junto a Bertaza en Paraguay de una conferencia del CIAT en donde me tocó exponer y anunciamos a otros países con los cuales solemos intercambiar experiencias, justamente la experiencia que íbamos a hacer para evitar la facturación apócrifa, y desde el mes de abril que se hizo la conferencia hasta el mes de agosto que se puso en vigencia la resolución general, lo que hicimos fue testear que lo que estábamos haciendo estaba bien hecho. Nos tomamos varios meses ¿para qué? Para verificar si los parámetros de control que van a salir enunciados en esta filmina, que como verán son varios y concurrentes, estábamos calificándolos bien y lo que estábamos detectando eran empresas que estaban armadas para facturar en forma apócrifa. Y a manera enunciativa, ahí vemos que esa matriz está conformada por información de terceros, información de cumplimientos formales del contribuyente, montos de pagos, monto de facturación, cuál es la relación débito-crédito del contribuyente respecto a la actividad económica del que forma parte, si tiene personal o no en relación de dependencia, si tiene activos que tienen relación con los montos facturados, cuál es la antigüedad de ese contribuyente, si ha habido cambios de domicilio recurrente, si ha sido fiscalizado, si lo hemos podido detectar y cuál fue el resultado de esa fiscalización. Es decir, tomamos el historial interno y de terceros de un contribuyente y le intentamos dar una puntuación que evidencie y manifieste en forma inequívoca alto riesgo a que esa empresa se creó para facturar este tipo de documentos apócrifos. Y la matriz de riesgo que se aplica desde el mes de octubre lo que busca es a los 850.000 inscriptos activos en el IVA que tenemos hoy, pasarlos por esa matriz. ¿Y qué buscamos? Que como consecuencia de inconsistencias relevantes y recurrentes por empresas que tienen altos montos facturados, no se condiga esa situación con los comprobantes que está emitiendo. Alguien emite comprobantes por 50 millones de pesos en el mes, y no tiene personal en relación de dependencia, no tiene activos, no lo encontramos, los socios de la empresa no existen, no pagan IVA, no son retenidos, no tienen depósitos bancarios. Creo que eso no se llama empresa ni se llama emprendimiento, se llama fábrica de facturas apócrifas. Entonces, yo voy a recalcar esto porque fue lo que quizá ha hecho ruido con la emisión de la norma, es que vamos a buscar, o estamos buscando, inconsistencias relevantes, recurrentes y reiteradas. Y vamos a ver algunos ejemplos.
En la resolución general, la medida preventiva que es, ante un contribuyente que venga a emitir una factura A y esté observada por estos parámetros, le vamos a responder, no señor, haga una M. De esa manera nos estamos garantizando que el 21% del IVA y un porcentaje del 3% de ganancias sea captado por el receptor de la factura y, en definitiva, si el negocio era robarle el IVA al Estado y a la sociedad, ese negocio se corta porque el dinero entra al fisco vía la agente de retención. Luego, esas empresas que se les autoriza factura M de un periodo, si vemos que en el tiempo persiste esa conducta y siguen emitiendo factura M, pasamos a una segunda etapa en donde ya la administración va a ir a visitarlas y va a ver cómo puede ser una empresa que durante 6 meses siga subsistiendo financieramente si factura M. Entonces ahí sí entraremos en una fiscalización, verificaremos si corresponderá incluirla en base a POC, suspenderle la quit, lo que fuera, hacer el ajuste y eventualmente una denuncia penal. Caeríamos en lo que antes hacíamos como primera etapa, es un mega operativo para tratar de desintegrar a esa sociedad. Yo les dije hace un rato que desde el mes de marzo que habíamos pensado en esta metodología hasta el mes de octubre que la pusimos en práctica, quisimos probarla. Y para probarla, ¿qué hicimos? Tomamos los 1000 empresas que tuvieron peor calificación en esa matriz y le hicimos una fiscalización presencial. O sea, fuimos a 1000 empresas y comprobamos in situ lo siguiente. El 84% de las empresas que fuimos a ver, o sea, de las 1.840, automáticamente dejaron de emitir facturas. Ni A, ni M, ni nada. Se borraron. Estas empresas, en el trimestre anterior al control, habían facturado 25.000 millones de pesos. Después de darle factura M, ¿saben cuánto facturaron? 500 millones de pesos. Es decir, se redujo el 98% de la facturación. Es decir, que esta prueba que hicimos ratificó que la matriz que habíamos creado y probamos y ajustamos apunta a los defraudadores. Luego de eso sale la resolución. El 5 de octubre del 2017 corre la matriz automática y detectamos 237 contribuyentes, además de los 1000, que ya esos 1000 tienen factura M, 237 que entendemos deberían facturar M porque son altamente probables de que sean facturadores apócrifos profesionales, llamémoslo. ¿Qué pasó con eso? El 100% dejó de emitir facturas. O sea, cuando iban a hacer una factura A y le salía que era M, borrados. Estas empresas facturaron durante el 2017 6.000 millones de pesos, o sea que facturaban 500 millones de pesos por mes. Si hacemos una cuenta simple y decimos 500 millones por mes en 237, estamos hablando que son empresas que facturan al menos un par de millones de pesos por mes. No estamos hablando ni de un plomero que factura 30.000 pesos, 20.000 pesos, ni una empresa minorista. Estamos hablando de empresas que facturan millones de pesos y que no tienen ningún tipo de sustento ni comercial, ni de ningún tipo para poder sustentar en el tiempo este tipo de maniobra. Como resultado de la matriz y de los 237 contribuyentes, los 237 contribuyentes representan el 0,03% de los 850.000. O sea, no estamos haciendo una carnicería ni nada por el estilo. Estamos siendo quirúrgicos y detectando empresas que realmente se forman para este tipo de operatoria. Se presentó de los 237 una disconformidad. Y si la analizamos, impresentable, pero es una. Y en promedio, esos 237 contribuyentes fallaron en 16 indicadores. Por lo tanto, creo que quiero reforzar que no estamos mandando a factura M a alguien que haya omitido una declaración jurada del IVA, que pagó 5 días atrasado un anticipo, que se olvidó un mes presentar el Citi Compras Ventas, no.
tuvo 16 inconsistencias graves y por montos significativos. Además, estamos tomando como ponderador los montos, no solamente la recurrencia, sino que tenga una significación importante en el mercado. Y a título ejemplificativo, este es un ejemplo sobre los 237 casos. En los 237 casos, las acreditaciones bancarias eran ínfimas o no existían, o sea, todo en efectivo. Estamos hablando de cifras millonarias. No tenían retenciones ni pagos de IVA en 236 de los 237 casos. Facturaban a usuarios que ya lo habíamos detectado que tenían facturas apócrifas en su contabilidad en 234 casos. O sea, los mismos clientes a los que facturaban ya lo habíamos detectado que tenían en sus balances facturas apócrifas de otras generadoras, 234 casos. Bueno, como verán, había una altísima concurrencia de omisiones, incumplimientos y demás, y como resumen del tema, ustedes saben que estamos haciendo mucho hincapié en el CIPER, en donde hoy lo estamos usando más como una herramienta de darle una cuota más, facilitar, pero también internamente lo utilizamos como una herramienta de riesgo. Aquel que tiene mala calificación es la famosa amonestación en el secundario. Fíjense que de los 237, 193, o sea, el 81% tenían calificación mínima, E. Confirma que todo lo demás está bien hecho. Y ya estamos terminando. 3 indicadores. De los 237 empresas, estaban facturando 5.970 millones, solamente el 1% estaba bancarizado, 64 millones. 5.905, cash. Segundo indicador, personal declarado. De las 237, 211 no tenía un personal, y facturaban 5.000 millones de pesos. Tercer indicador, que es el que manifesté recién, indicador CIPER de alto riesgo, categoría A, en 190 casos, que es el 80%, y esas empresas facturaron 4.600 millones de pesos. Conclusión. Primera, la factura apócrifa es una estafa para toda la sociedad. La AFIP deja de percibir ingresos como consecuencia del cómputo de ganancias e IVA, y lo cual implica evasión, necesidad de salir a fiscalizarlas, menores recursos para pagar las jubilaciones, menores recursos para pagar los hospitales, todo lo que todos sabemos. La profesión puede de buena fe estar inmerso en consecuencias legales graves, porque claramente hay una cierta contaminación en los balances. Si sus clientes en forma infiel les ocultan esto, ustedes pueden llegar a estar firmando balances que tengan que ver un montón de facturas, y que si después se detecta en una de esos mega operativos, van a tener que explicar. Y seguramente muchos, la mayoría, fue ingenuamente o de buena fe, o diciendo lo conozco hace 10 años, voy a estar circularizando. Tenemos que estar atentos. Por todo ello, y esto ya es una invitación, tenemos responsabilidades compartidas en esto. La factura apócrifa no le viene bien ni a la profesión ni le viene bien a nadie. Entonces tratemos de trabajar en forma concurrente en apoyar la factura M o proponer medidas que sean superadoras de la factura M. La factura M es una alternativa que se nos ocurrió a nosotros y la hemos compartido en otros países, y entendemos que no hay otra superadora. Pero seguramente, si somos más cerebros trabajando en pos de mejorar la transparencia y demás, puede aparecer algún mecanismo mejor, más ágil, menos costoso para las empresas. Estamos abiertos a recibir sugerencias. Lo invito a Humberto y a las demás profesionales para que nos acerquen y hagamos alguna mesa de trabajo eventualmente para mejorar la metodología, porque acá no es cuestión de caprichos ni de utilizar lo que pensamos es lo mejor que puede ocurrir. Es una alternativa, una herramienta que entendemos es mejor que terminar haciendo allanamientos tardes y con pocas probabilidades de cobrar ese dinero. Y una última invitación es, si alguien de los clientes que ustedes están acá representando entienden que en alguna de las corridas posteriores de la factura M estamos lesionando un interés legítimo,
están espontáneamente convocados a mi despacho para que vengan el cliente, venga el profesional y discutamos el caso. No hay ningún problema, total transparencia, porque lo que queremos no es perjudicar la vida del contribuyente estándar, común, que cumple razonablemente con sus obligaciones tributarias. Estamos buscando a delincuentes. Gracias. Muy bien. Me hizo recordar algo no menor, Humberto. Sé que ha habido algunas necesidad de que la resolución sea un poco más explícita respecto de lo que yo ahora enuncié en el PowerPoint. Mañana o pasado mañana sale publicada una circular en donde aclaramos y somos un poco más precisos en el párrafo que la resolución decía que todas estas matrices es a los fines de evaluar de forma integral los parámetros. Estamos explicando que esa manera de controlar integralmente implica verificar desvíos e inconsistencias sustanciales y evidentes entre montos facturados y la real actividad económica, y que el solo hecho de registrar incumplimientos de índole formal o inconsistencias aisladas relacionadas con todos los parámetros enunciados en el anexo en forma aislada no es una factura M. Estamos aclarando que es recurrente, reiterado y significativo. Ahora sí. Muy bien, gracias. Mientras están llegando ya algunas preguntas, quería, Marcelo, hacerte algunos temas. Y uno de ellos se refiere, nosotros ya hemos tomado, me parece que debida cuenta en el tema en el cual estamos ubicados, es un tema obviamente macro, donde también el profesional tiene su preocupación. Y bueno, uno de los temas que justamente hemos hablado es que la resolución que se había dictado y la comunicación que se hizo de la resolución quizás no había sido lo suficientemente explícito respecto de esos 30 puntos, que deberían incumplirse varios de ellos en forma conjunta, y no el mero hecho de un tema, uno de los 30, como podía ser, por ejemplo, la no presentación de declaraciones juradas, que podían dar origen a la M. Yo creo que esto se ha ido aclarando. Me parece que es muy importante señalar que este tema es un tema que trasciende la Argentina, ¿no? Este es un tema mundial. Todas las administraciones tributarias están peleando con este tema, justamente por esto el SIAT lo ha puesto como un punto central. Y en estos temas me parece que hay un aspecto que tendríamos que clarificar un poco, que es la famosa SAS, donde las SAS tienen una serie de ventajas, y esta serie de ventajas me parece que primero se está intentando crear un mito sobre esto, que bueno, va a haber que de alguna forma bajarlo, porque hay empresas que están analizando la posibilidad de transformarse en SAS, habida cuenta que la SAS parecería que es casi una offshore dentro de Argentina, ¿no? Me parece que tenemos que todos nosotros tener muy claro que esto está lejos de ser así. Una cosa es que se ha buscado la simplificación respecto de este tipo de sociedades, se ha buscado a través de esta herramienta poder disminuir en algo lo que es el pesado costo argentino que tiene las administraciones de la empresa, pero de ahí a sostener que esto es una piedra libre, creo que estamos muy lejos. Por eso que próximamente yo creo que va a haber algunas conclusiones respecto de una bajada mucho más clarita respecto de las SAS, por ejemplo, con que las SAS requieren estados contables auditados por contador público. Es decir, aquel que pensó de que se va a transformar en la SAP porque a partir de ahí no hace más balance, el contador lo echa y es todo piedra libre, esto bajo ningún aspecto es así. Y saco el tema porque acá aparece la factura A. Justamente en la SAF, la FIP le da inmediatamente la inscripción en los temas de las obligaciones tributarias, pero además le da la factura A,
Y entonces estas sociedades tienen como una suerte de atajo, ¿no? Porque no tienen como otras que cumplir algún tipo de requisito para ser acreedores de la factura A. Y en esta forma, entonces, acá podría también aparecer el tema de las facturas apócrifas. ¿Qué se está haciendo respecto de esto, Marcelo? Bueno, realmente la intención es que la constitución y el inicio de actividad de este tipo de empresas sea rápido, se habla de 24 o 48 horas, y dentro de ese trámite no es solo la constitución de la sociedad, sino la inscripción ante la FIB, el alta en el IVA y la autorización para emitir comprobantes. Es cierto que salió una norma también recientemente en donde decimos que las SAS van a acceder a la factura A inmediatamente. Ahora, no es menos cierto que en estas rutinas de control que acabo de enumerar están las SAS. Y de hecho, estoy en condiciones de decirles que a la fecha de hoy, hace poco tiempo que nacen las SAS, hace 2 o 3 meses, no hay ninguna SAS en condiciones de categorizárselas como apócrifas. A hoy. Ahora, todas las veces que hacemos la rutina de control sistémico, las SAS son unas más de las 850.000 liquidas en el IVA, y si entra entre los parámetros, como si no fuera una SAS, será otorgada una M. Lo que le estamos dando es, digamos, le estamos permitiendo que en su primer mes de vida puedan arrancar sin trámites administrativos, y entre los trámites administrativos era flexibilizar en algo el otorgamiento de la facultad para emitir una factura A. Pero en la primera rutina de control siguiente a su inscripción, entra como cualquier otra empresa. Y va a ser M, pasa a ser M, si es que califica como una empresa que se crea para hacer facturas apócrifas. Perfecto. Quiere decir que aquellos que utilizan las SAS para este tipo de maniobras, esto dura un rato, ¿no? Porque va a durar menos de un mes que va a pasar el filtro y posiblemente cuando pase ese filtro, si fue creado para estos fines, obviamente no va a pasar el mismo. Hay un tema para recalcar que está referido a 2 aspectos. Uno son las facultades del fisco para poder cambiar la situación del quit, de los contribuyentes. Otro, lo que estamos hablando, la situación de las facultades del fisco para no permitir la A y pasar al M. Acá hay un cuestionamiento que ha llegado inclusive a la justicia respecto de si el fisco tiene facultades para hacerlo o no. Me parece que es interesante señalar que en el paquete de reforma tributaria, en la ley de procedimiento, que es una ley que tiene muchísimas modificaciones, en forma específica se le da a la FIB este tipo de facultades que hoy en algunos casos estuvieron en discusión. Y me parece que el otro tema interesante también que trae la reforma respecto de la ley de procedimiento, por primera vez, es que se le da base legal a las OI, ¿no? A las órdenes de intervención, donde el propio Tribunal Fiscal tiene una serie de pronunciamientos, por ejemplo, cuando ha habido determinaciones de oficio que tenían algún tipo de vicios respecto de lo que eran las órdenes de intervención, porque las órdenes de intervención estaban referidos a un impuesto, a un periodo fiscal, y la determinación de oficio terminaba siendo por otro impuesto o por otro periodo fiscal, donde hay pronunciamientos del tribunal que determinó la nulidad de esa determinación de oficio. Me parece que, bueno, esto es un hecho auspicioso que por primera vez este tema de las órdenes de intervención pasen a la ley, con lo cual es la ley la que establece justamente las condiciones de la orden de intervención, inclusive los plazos que deben durar las fiscalizaciones, los plazos máximos que deben durar las fiscalizaciones. Me parece que esto es realmente un avance. De alguna manera hemos tomado la línea española en lo que hace al Estatuto del Contribuyente o la Carta del Contribuyente o los derechos y garantías del contribuyente. Quizás empezamos en forma un poco incipiente en esta reforma, pero me parece que estamos en buen camino porque ya se ha comenzado desde este punto de vista. Me parece que el otro punto, Marcelo, si vos nos podrías ilustrar, es respecto del monotributo. ¿Cuál es la visión que tiene la FIB del monotributo? Porque hay un dato que yo siempre lo señalo, porque me parece que nos tiene que
que realmente hacerlo analizar. Cuando uno analiza los contribuyentes que están inscriptos en el IVA, estamos en 850.000 más o menos, ¿no? Y cuando uno analiza los contribuyentes del monotributo, estamos en 3.200.000, 3.500.000, con lo cual daría la impresión que hay algo que no está cerrando demasiado bien. ¿Cuál es la posición que tiene la AFIP en esta materia? Bueno, no quiero tampoco robarle tema a mi colega Mesikoski, que va a hablar del monotributo, pero a manera, digamos, de comentario general, decimos, primero que de los 3.200.000 monotributistas hay cerca de 1 millón que son sociales, con lo cual podemos separarlos, un subconjunto, igual hay 2,5 millones. A ver, claramente, y esto lo sabemos todos, hay enanismo fiscal. Y el enanismo fiscal, a nuestro criterio, está provocado básicamente porque el paso del monotributo al responsable inscripto en el IVA no es un escalón, sino es un abismo, y es mucha diferencia. Entonces, todo lo que se puede hacer para intentar que el aterrizaje al contribuyente general sea un poco más amortiguado de lo de hoy, me parece que va a ayudar a aquel emprendedor que empezó como monotributista, empezó con la valijita, después se pudo comprar un tallercito, se compró el autito y dijo, bueno, llega un momento que tengo que dar el paso a la serie D, tengo que volver a ser un contribuyente común. Hoy le cuesta mucho el paso porque saca la cuenta, anualiza el impuesto y piensa si no tiene que vender el autito. Entonces, yo lo que creo es que hay que intentar, es un tema más personal de lo que puede llegar a salir la reforma, que en definitiva lo desconozco, es intentar que el paso del monotributo al contribuyente inscripto sea mucho menos drástico, que el hecho de que exista un monotributo sea también un tránsito, no sea, nací monotributista y muero monotributista, que sea un tránsito de la informalidad a la formalidad. No nos olvidemos que cuando el monotributo se crea, aparecieron casi 1 millón de personas, que estaban absolutamente marginal. Y si desde el punto de vista de la AFIP pensamos, yo prefiero tenerlos como monotributistas a no tenerlos, eso es cierto. Ahora, segunda instancia los tengo que ver que razonablemente el que sea monotributista sea alguien que facture lo que dice la ley, que es 1 millón de pesos por año, y no 3 millones de pesos por año, y fuerce para quedarse en el monotributo, porque la diferencia de impuesto entre el IVA y ganancias se hace dura. Con lo cual, la idea que tenemos es que el monotributo tiene que tener algún tipo de ajuste para evitar estos casos que no deja de ser una mayor falta de transparencia comercial, ¿no? Imaginemos 2 carpinteros, uno que es inscripto en el IVA porque quizás sus clientes le exijan serlo, necesita generar crédito fiscal, y el otro hace muebles para la señora de la casa. Los dos tienen la misma cantidad de empleados, el mismo capital, la misma cantidad de materia prima, y uno es monotributista porque no está sujeto a un control de un tercero, que en este caso es el cliente. No es justo. Y uno seguramente va a tener una mejor manera de vivir que otro. Va a duplicar la utilidad porque paga menos impuestos. Entonces lo que tenemos que tratar de hacer es que el monotributo exista, pero que esté acompañado con la razonabilidad de quien esté incluido en el monotributo. Y que otra cosa que hemos observado es que cerca del 50% de los monotributistas son categoría A. Más absurdo aún. Hemos encontrado en la última recategorización reciente una reacción positiva. 1/3 se calificó para arriba. ¿Pero por qué? Porque le incluimos parámetros e indicadores diciendo, mire, usted tiene este consumo, fíjese, mire que sé que usted hizo esto. Entonces, cuando le damos insumos al contribuyente y digo, me voy a quedar en la categoría B y ¿saben qué? Cambié el auto, paso a, no sé, D. Pero es todo forzado. La administración tiene que evidenciar lo que el contribuyente debería saber por sí mismo. Bueno, por eso existe nuestra parte, los recordatorios. La idea es darle información previa al contribuyente para que cuando toque el botoncito de recategorizarse lo piense 2 veces, porque si después tiene la mala suerte que se lo detecte, claramente le va a salir un poco caro pagar los impuestos que omitió. Si él piensa que es costoso todos los meses pagar el IVA, imagínense si la AFIP le determina 2 años de IVA atrasado. Va a tener que cerrar. Entonces creo que lo que tiene que buscar el sistema de monotributo es preservar a aquellos que realmente o inician una actividad o tienen una actividad microempresa.
y los demás tienen que ir acompañándose hacia la normalidad, y en vez de tener 850.000 contribuyentes del IVA, tengamos 1,5 millones. Pero la realidad es que está por discutirse cuál va a ser la modificación legal que hoy digamos, nos ocupa. Bueno, pasamos a las preguntas que nos han acercado los colegas. Hay una que dice que antes del dictado de la resolución general que estuviste mencionando, se daba en la práctica que, por ejemplo, ante ciertos incumplimientos formales, la AFIP le sacaba la posibilidad al contribuyente de emitir la factura A y pasaba a factura M. Es decir, esto era previo a la resolución general. No, siempre, solo por el hecho de tener una falta de presentación de declaración jurada, no es así, porque si no hoy el 30% de los contribuyentes serían M, porque existe un 25-30% de incumplimiento, que no presentan al día, se atrasó, no pagan. No es así. Ese sería un elemento más a otros, pero solo por el hecho, nunca solo por el hecho de no presentar una declaración jurada se pasó a M. La práctica lo dice, si no estaríamos todos con M. Otro tema sería deslealtad comercial. Obviamente el tema de la evasión es un tema que además perjudica las relaciones comerciales, sea esto por factura apócrifa o no, por otras formas. Entonces la pregunta que nos hacen es, aquel que detecta este tipo de situaciones, que puede ser un competidor, ¿cuál es la recomendación? ¿Dónde realizar la denuncia? Bueno, hay varias maneras, desde una carta, un correo, en todo caso les podemos dejar luego una dirección de correo para que puedan hacer una denuncia, para poder tomar conocimiento de esa situación y tomar las medidas del caso. En todo caso, luego les pasamos una dirección de correo para que entre en una casilla que no se mezcle con otras cuestiones con consultas, digamos, de otro tipo, para que sea específicamente para que nos puedan tener una línea directa de contacto con nosotros. Perfecto. El tema de bancarización es un tema central, obviamente, en este momento. Lo que acá nos señalan que está muy bien este propósito, pero que la bancarización tiene un costo muy importante para los contribuyentes, que a veces ese costo no solamente está determinado por los gastos administrativos, que puedan cobrar tarjetas de crédito, los bancos, etcétera, sino también muchas veces motivado, y esto está ajeno al fisco nacional, por los sistemas de retenciones de impuestos a los ingresos brutos, superpuesto inclusive en muchos casos, que generan un costo muy importante. Entonces, bueno, por un lado debe haber bancarización, por otro lado aparecen los costos de la empresa que muchas veces hacen que las empresas no puedan bancarizar todo como quisieran. No puedo más que compartirlo, pero en este caso somos parte de... tenemos el mismo opinión que ustedes, existe una tendencia actual a tratar de acomodar el tema de ingresos brutos, es un tema que, como ustedes verán, está en la agenda política, y no solamente en las alícuotas, sino que eso acomodaría también las percepciones que los bancos realizan. La realidad es que desde el punto de vista institucional, nosotros lo que queremos es bancarizar y que tenga el menor costo posible, porque si no estamos castigando al que trabaja en blanco. Entendemos que este tipo de reformas van a tender a ir atenuando esos costos diferenciales que tiene para aquel que utiliza el banco, pero coincidimos que hay que intentar allanar los costos y los impuestos que tengan que ver con el dinero que fluye por el sistema financiero. Respecto de la matriz, nos preguntan con qué periodicidad se va a recurrir al control de la matriz. No es rígido, pero por dar una referencia, mensualmente. O sea que en el mes de noviembre estamos, de hecho, pasando la matriz y cuando salgan los resultados el contribuyente sabrá que a alguno le tocará, ojalá sean pocos, la idea es que cada vez sean menos, pero no vamos a cambiar de las cantidades y de la cantidad de contribuyentes de los que estamos enunciando. Nunca va a ser un número significativo respecto de los 850.000, porque, insisto, somos cautos y muy conservadores en los puntajes que hemos puesto para calificarlas como generadoras de factura apócrifa. Hay otro colega que señala la necesidad de proceder al ordenamiento de la resolución sobre facturación, habida cuenta que está muy dispersa.
No sé si podemos decir algo al respecto. Tomamos nota. Sí, es cierto. Tenemos que... Las normas de facturación es casi un código, ¿no? Es el código de facturación. Le encararemos el tema que nos piden. Bueno, y la última pregunta, donde siempre machacamos sobre lo mismo, Marcelo, es el tema de los regímenes de información. Hace poco tiempo, el doctor Abad estuvo en el Congreso Tributario de Mar del Plata, estuvo haciendo una reseña a la gestión del último año, estuvo señalando cuál era el plan de acción que tenía la Administración Tributaria para el próximo año. Trató este tema de los regímenes de información, reconoció que había una cierta demora de la Administración Tributaria para eliminar todos los regímenes de información que son eliminables. A vos te toca también parte de los regímenes de información. ¿Cómo estamos viendo este tema? Van a tener una buena novedad antes de fin de año, no falta tanto. Antes de fin de año. Sí. Sí. Bueno, o sea que se va acercando el momento. Se va acercando el momento. Yo no dije de qué año, pero... Y acá presentes están parte de los responsables que lo tienen que hacer. Y no voy a mirar para otro lado para que no se sientan cohibidos. Sí, pero antes tenemos ya detectado una serie de regímenes de información que quizá en algún momento tuvieron sentido de ser. Obviamente no vamos a quitar regímenes de información que son esenciales. Lo que sí estamos adecuando los regímenes de información que están superpuestos con otros. El tema de tener factura electrónica, evidentemente, nos da pie para poder modificar y minimizar, por ejemplo, el famoso compras-ventas. Solamente quedará para las operaciones que en esto no involucran factura electrónica. Pero después hay otra serie de regímenes de información que en algún momento se crearon y muchos son sectoriales o de grupos pequeños de contribuyentes que de alguna manera ensucian ensucian en el sentido de que hay mucha cantidad, muchas veces nosotros no lo controlamos debidamente y van muriendo, digamos, no formalmente, que los vamos a eliminar y antes de fin de año tenemos el compromiso con nuestro jefe, que ya lo anunció, de disminuirlo sustantivamente. Muy bien, quiero agradecer a Marcelo Costa por haber estado nuevamente con nosotros, además la predisposición que siempre tiene con esta casa para todos los temas que le presentamos, y como el administrador nos concedió que venga, pero sujeto de evolución, así que le damos gracias por haber estado y lo liberamos. Muchas gracias, Marcelo. Gracias a todos, hasta la próxima. Muy bien. Vamos a seguir ahora con la exposición de los temas. Vamos a pasar a Claudia Chiaradía, que este tema ha sido pedido por varios de los colegas, así que bueno, cumplimos en hacerlo, el tema del TIRE, el registro de tierras rurales explotadas. Creo que el interior en este momento de estar crujiendo con el streaming, porque esto en el interior es un tema muy fuerte, así que bueno, Claudia, gracias por estar también con nosotros. No, al contrario, gracias por la invitación. Y bueno, vamos a ver este tema que por suerte se ha prorrogado al 1 de enero del 2018. Si bien no falta tanto para esa fecha, creemos que estamos en el camino ya de la recta final y con cuestiones que al principio eran bastante conflictivas. Por suerte ahora tenemos algún camino de luz. Es la resolución 4096 de la FIP que denominamos TIRE. Los sujetos obligados son a cumplir este régimen de información son los propietarios y los terceros usufructuarios. Este régimen de información de tierras rurales explotadas es obligatorio. Distinto es el caso del registro fiscal de operadores de granos y el registro ganadero, que son optativos. Así que los sujetos obligados a cumplir con el régimen son los propietarios y los terceros usufructuarios. El término tercero usufructuario se está refiriendo al concepto del derecho real de usufructo, la donación con reserva de usufructo, que generalmente muy utilizado en la actividad agropecuaria con una reserva de usufructo vitalicio. En este caso, el que debe empadronarse es el sujeto obligado
va a ser el usufructuario. Las dos actividades que se deben empadronar son las relacionadas a agricultura y a subcontratación. La actividad de agricultura se está refiriendo al cultivo de granos y semillas, se incorpora por primera vez las semillas, y cereales y oleaginosas, legumbres secas, porotos, arvejas y lentejas. Y la subcontratación, este término nuevo, en realidad se está refiriendo a lo que nosotros conocemos normalmente como subarrendamientos. Con respecto a las personas que deben presentar este régimen, son las personas humanas, jurídicas y demás sujetos, sociedades, sucesiones indivisas, empresas, fideicomisos, condominios, asociaciones o entidades de cualquier clase constituidas en el país, establecimientos organizados en forma de empresas estables pertenecientes a personas humanas o jurídicas del exterior. Entonces, como primer definición, se considera propietario al verdadero dueño del inmueble rural, quien posee el derecho de uso de las mismas, y el tercer usufructuario que posee sobre las tierras el derecho de usufructo. La tierra rural es la definición genérica, la que está así catalogada en catastro, según las leyes catastrales locales, en su carácter de rural o subrural. Como indiqué anteriormente, la obligación de este régimen no es optativo, y si bien no existe un plazo perentorio para acceder a este registro, lo tenemos que hacer a la brevedad, porque sin duda, como ya voy a explicar, va a tener muy buenos beneficios a la hora de actualizar datos en el registro fiscal de operadores de granos, ¿sí? Entonces, en general, las actividades que están comprendidas son las genéricas, agricultura en general, y más las semillas. Por ejemplo, si yo tuviera un campo que estoy destinando a un servicio de multiplicación de semillas, lo tengo que incorporar. Antes, en la RG 2300, esto no pasaba. No voy a incluir las hectáreas que estoy destinando a ganadería exclusivamente. Ahora sobre esto tengo que hacer alguna acotación. Sé que todo el público no es agropecuario, voy a tratar de hablar en algún término más sencillo, pero en cuanto a la ganadería, yo puedo tener un campo afectado a ganadería con praderas, con verdeos, ¿no? Pero si en ese campo estoy sembrando maíz, que ese maíz lo utilizo para que la hacienda la consuma, entonces estoy haciendo agricultura, porque el maíz en este caso es un grano que tiene doble propósito, ¿sí? Puede ser destinado a la venta o al consumo propio de los animales. Por lo tanto, esas hectáreas, que si bien son ganaderas, las voy a tener que declarar. No incluyo otras actividades típicas como la horticultura y fruticultura, y no incluyo, como dije anteriormente, la situación de los verdeos, que son cultivos con dobles propósitos. Este registro fiscal nuevo, que viene para quedarse, y ya con distintas reuniones con la Federación de Consejos se ha podido atenuar algunos de los efectos, y realmente se nos complicó al principio algunas cuestiones, pero ahora por suerte vamos en buen camino. Digamos que consta de dos procedimientos: el empadronamiento de domicilio y el empadronamiento de actividad. Primero hay unas cuestiones iniciales que hay que sortear, que generalmente los arrendadores que no tienen demasiada estructura todavía no han hecho los datos biométricos. Esto es fundamental para poder avanzar. Y luego la parte fundamental es que en el sistema registral tengamos consignado en forma correcta los distintos campos que tiene el contribuyente, ¿no? Para simplificar, supongamos que tiene un solo campo en la provincia de Córdoba, entonces en el sistema registral se va a indicar en forma genérica de qué establecimiento se trata.
Eso en primer término. Entonces vamos a ir al empadronamiento del domicilio y luego al empadronamiento de actividad. El empadronamiento de domicilio va a detectar finalmente quién es el verdadero dueño del inmueble y se ingresan los datos referidos a la tierra rural explotada por él o por terceros. En el empadronamiento de actividad, como dije anteriormente, es el usufructuario el que va a declarar qué está haciendo con esa tierra o el propietario en forma indistinta. Esta es una, digamos, una novedad porque, por ejemplo, el empadronamiento de actividad lo puede consignar el arrendatario o el arrendador en forma indistinta, con la única condición que la contraparte lo acepte, un poco parecido a lo que ya hemos pasado con el tema del blanqueo. Las operaciones respecto del tipo de titularidad son condominio inscripto y condominio no inscripto. En general, y esto lo dice la resolución 1032, el condominio rural, como está exento de IVA, en el caso de que se arriende en los campos, no tienen que estar inscriptos, no tiene que tener quit, ¿no? Entonces es muy raro encontrarnos en la práctica con condominios inscriptos, pero bueno, igualmente está hecha la distinción. Luego tenemos la distinción de los fideicomisos, las sucesiones con declaratorias, sin declaratorias y el único propietario. Estas serían las distintas opciones del tipo de titularidad. Acá tengo que decir que hay muchos casos en la actividad agropecuaria de sucesiones que no se han iniciado nunca, que no tengo ni siquiera declaratoria de herederos, varios fallecimientos y todavía no se ha iniciado o no se han inscripto, es la realidad y lo que va a costar un poco más, también la cesión de derechos hereditarios, el usucapión, bueno, hay cuestiones que realmente se va a complicar, ya era complicado con la 2300 y por supuesto con la 4096 vamos a seguir en la misma línea. Luego me indica el sistema que el propietario tiene que decir si acepta o no acepta que los datos sean aportados por el arrendatario, o sea, el que está usando realmente el campo. Esto es muy importante por la reserva de datos, ¿sí? O sea que si yo el empadronamiento de domicilio siempre lo tiene que hacer el dueño del campo, el arrendador. Ahora, cuando voy al empadronamiento de la actividad, lo puede hacer tanto el arrendatario como el arrendador, pero previamente el arrendador tiene que permitirle al arrendatario que vea información que quizás no quiera que sea así. Entonces, esta es la manera mediante la cual, mediante una aceptación de los términos y condiciones, vamos a estar en línea para que el arrendatario pueda conocer determinados aspectos del arrendador. Si no, perfectamente puede empadronar en el domicilio, absolutamente lo va a hacer primero el arrendador y en el empadronamiento de actividad también lo hace el arrendador, ¿sí? Tengo las dos opciones. Es más, en la práctica es más sencillo que hagan los dos pasos el arrendador porque no le piden un número especial que es el de RENSPA, que generalmente cuando hay contratos agropecuarios se tarda unos días en obtenerlos. Muy bien. Después, cuando entro específicamente a cargar los datos en el empadronamiento de domicilio, me piden los datos del domicilio, los datos de las nomenclaturas catastrales, las escrituras y la titularidad. Esos son los 4 puntos a desarrollar. Con respecto a la información que me piden respecto de los datos de domicilio, bueno,
Acá se nos complicó mucho con el tema de las nomenclaturas catastrales y los dibujos de los polígonos de cada una de las nomenclaturas catastrales. Porque si bien el campo es, puede estar conformado por una nomenclatura catastral, no es lo común. Generalmente son muchas nomenclaturas catastrales que conforman el mismo inmueble. Entonces hay que hacer el dibujo del mapa del polígono de cada una de esas nomenclaturas, lo que ha traído en la práctica realmente problemas. La provincia de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe y la provincia de Córdoba tienen herramientas informáticas que nos facilitan estas cuestiones. En el norte del país, lamentablemente, no tenemos estas herramientas y entonces nos tenemos que manejar con Google Maps. Y bueno, la verdad que se dificulta. Yo diría, a esta altura y ya a un mes casi de la entrada en vigencia plena de esta resolución, será cuestión de hacerlo, es por única vez, es una vez y la verdad que los beneficios, como voy a explicar, son muy importantes. Bueno, podrá haber cuestiones particulares, pero se puede hacer perfectamente, se tarda un tiempo, pero es necesario. Con respecto a otros datos, respecto de las escrituras, bueno, también ahí se ha flexibilizado bastante la cuestión, porque si bien hay que escanear la escritura, en muchos casos las escrituras de los inmuebles rurales son realmente de muchas hojas, que vienen de escisiones, de fusiones, con lo cual, bueno, realmente en la última reunión con la Federación se acordó que se van a poder transmitir únicamente, escanear únicamente los elementos esenciales, como son los datos de la titularidad y de las nomenclaturas catastrales, solamente en los casos que realmente se dé esta situación que la escritura tiene muchas fojas. Otro de los problemas que hemos tenido es que cuando estamos dibujando los mapas de los polígonos, se cuelga el sistema. Bueno, entonces últimamente están ampliando el periodo para que esto no suceda, ¿no? Y no se olviden de agregar la información, apretando el botón agregar, para que no se borre la información anterior, es el consejo que ha dado la FIP. Con respecto a los datos del escribano, bueno, realmente este dato nos trajo bastante malestar, pero no sé qué importancia va a tener en el cruce de la información, pero bueno, por suerte hay una consulta frecuente, que si no tengo el quit del escribano, se va a poder consignar el DNI, la libreta de enrolamiento, la libreta cívica, y si no se posee ningún dato, seleccionar un quit genérico, que pueden ser 8 ceros o 8 unos. Así que ahí también tenemos una buena noticia para que no tengamos más dificultades. Bueno, fundamentalmente todo esto tiene que ver con el empadronamiento de la actividad del domicilio. Ahora pasamos al empadronamiento de la actividad, que, como dije, puedo tener una explotación propia o una explotación de terceros, donde en la explotación propia el declarante obviamente va a ser el propietario y en la explotación de terceros el declarante va a ser el propietario o el declarante usufructuario. Usufructuario en el sentido general, es decir, el que está usando la tierra, arrendatario, aparcero tomador, socio en un convenio de explotación conjunta, en sentido general. En el empadronamiento de domicilio voy a consignar en cada una de las nomenclaturas catastrales el total de hectáreas del establecimiento. En el alta de actividad voy a consignar la cantidad de hectáreas que estoy afectando a agricultura. Y acá tenemos que hacer una distinción. La norma indica que los distintos tipos de contratos, que son los contratos de agricultura a porcentaje, a parcería accidental,
En realidad el término agricultura porcentaje y a parcería accidental refiere a lo mismo, una parcería que se está celebrando por un término menor a una campaña, o sea, de una campaña o a lo sumo 2, un término inferior a 3 años, donde se reparten los frutos. La parcería, en cambio, está regulado por la Ley 13246 y se refiere a contratos donde también se reparten los frutos, aunque también se pueden distribuir utilidades en dinero, situación que no está prevista en esta enumeración. Luego tenemos las llamadas cartas ofertas de aparcería, de arrendamiento, y que bueno, la diferencia que hay fundamentalmente con los contratos, obviamente los contratos tienen que estar sellados y también con firma certificada por escribano, lo que le da fecha cierta, ambas cosas. En cambio, las cartas ofertas con la aceptación tácita no tributan impuesto de sellos y solamente va a estar la firma certificada por escribano de quien hace la oferta. Luego tenemos los contratos de cesión gratuitas con derecho a usufructo y cesión onerosa con reserva, con derecho a usufructo, Lo común son cesiones gratuitas entre el padre y el hijo, entre esposos, entre hermanos, que generalmente no hay ningún tipo de contratos. Entonces ahora vamos a ver rápidamente las preguntas frecuentes que se ha flexibilizado una realidad muy importante del sector. También los convenios de explotación conjunta, que en realidad es una denominación que utilizamos en la actividad, pero no dejan de ser contratos de aparcería con más actores, donde se reparte finalmente los frutos. Una de las partes aporta al campo o lo arrienda un tercero, la otra parte aporta insumos, bienes, la otra parte puede aportar el servicio de las maquinarias como contratista rural y luego se reparten los frutos. En todos los casos hay que registrar la actividad de acuerdo al tipo de contratos que se trate. Entonces, con respecto a este tema, ¿qué datos pide la FIP? Una vez que sepamos de qué contratos estamos hablando, pide determinados datos y hay que escanear el contrato, que ahí no vamos a tener demasiadas dificultades, y la actividad, y si se trata de una subcontratación. Es importante destacar que la FIP necesita conocer no solo a quien es el arrendador inicial, sino a quien luego este arrendador con el arrendatario, finalmente el arrendatario arrienda con un tercero, los llamados subarrendamientos. Entonces, en las preguntas frecuentes vemos podemos sacar como conclusión que el control va a estar dado muy fuertemente en los arrendadores y en los subarrendadores. Bueno. Bueno, entonces vamos. Ahora, en general, entonces, ¿cuáles son los verdaderos beneficios de este régimen? A partir de los contratos vigentes y celebrados, vigentes al 1 de enero del 2018 y todos los pagos que se realicen con posterioridad al 1 de enero del 2018, vamos a ver que los que presenten el TIRE, el código de registración del TIRE, voy a tener la ventaja que el arrendatario le va a retener al arrendador el 6% en concepto de impuesto a las ganancias de la 830. No así para el que no presente el TIRE, cuya retención va a ser del 28%. Obviamente a los monotributistas no se le va a retener, pero también tienen la obligación de presentar el TIRE. Eso por un lado. Y por el otro lado, aparte de las penalidades que surgen de la resolución por la falta de presentación, no es que se elimina el ROI para nada, porque sigue el ROI vigente para la actividad ganadera. Lo más importante, lo que quiero destacar, es que
en un futuro las actualizaciones de datos en el registro fiscal de operadores, en vez de ir con la documentación que vamos actualmente, contrato de arrendamiento, escrituras, que generalmente hay muchas dificultades y tanto nos vemos perjudicados nosotros como la contraparte, que en este caso serían los funcionarios de AFIP, de la sección trámites, siempre hay problemas con las actualizaciones de datos. Y yendo con el TIRE, directamente van a aceptar esta documentación y por lo que están, en lo que han comunicado en los espacios de diálogo de AFIP, en un futuro se va a eliminar, por lo tanto, el papel y por lo tanto las actualizaciones de datos van a ser mucho más amigables. Que es la verdad que si se logra este fin último, la verdad que no tenemos que dudar en presentar lo antes posible el TIRE para empezar el 1 de enero con estas cuestiones. Bueno, por un problema de tiempo les voy a dejar algunas, menciono 2 o 3 preguntas frecuentes, ¿puede ser? Sí, sí. ¿Sí? Acá les dejo como material las consultas frecuentes más importantes divididas por rubros, y lo que quiero destacar, que me parece importante, que no he dicho, es que los contratos de cesión gratuita con reserva de usufructo han permitido, tanto por ejemplo, si el padre le cede al hijo para que el hijo maneje el campo, o la esposa le cede al esposo para que maneje el campo, están permitiendo ahora que se consigne como contrato esta cesión gratuita, pero como en realidad no hay un contrato escrito, en reemplazo de este contrato va a haber que dirigirse a la dependencia, presentar una multinota en la que el cónyuge titular manifieste su voluntad de ceder el usufructo y acreditando el vínculo con la libreta de matrimonio o con la partida de nacimiento en el caso de los hijos. No existe, y esto es importante destacarlo porque es una consulta bastante frecuente que nos hacen, no existe o no está permitido el comodato en la actividad agropecuaria. Yo no le puedo ceder una sociedad anónima de la cual soy dueña un 99% y además tengo mi campo a nombre propio, por supuesto. No puede cederle por comodato el campo a esa sociedad. La figura que se debe utilizar es la cesión gratuita, no el comodato. Esta es una pregunta frecuente muy interesante. Y bueno, y con los condominios, ya para finalizar, que es un caso frecuente, muy frecuente en nuestra actividad, el condominio, si son 7 hermanos, van a configurar un condominio, que esto pasa y mucho. Por suerte, presenta uno de los condóminos y acepta el otro, ¿sí? Y acepta el otro. Y ahí directamente se pueden inscribir cada una de las partes según la actividad que desarrolle. En este aspecto ha habido una modificación reciente en el sistema, que también se los dejo como material para que les interese. Bueno, como conclusión final, realmente, bueno, nos puede parecer que es un régimen de información adicional, que realmente nos cuesta aceptarlo, que bueno, que realmente el tema del mapa ha causado en toda la profesión malestar al principio, pero yo creo que si la finalidad última va a ser que las actualizaciones de datos en el registro fiscal de operadores se agilicen, bienvenido sea el TIRE. Gracias. Muy bien, muchas gracias Claudia por la exposición. Un tema difícil y que me parece que se ha demostrado una vez más que la tarea conjunta que en definitiva termina desarrollando la profesión con la administración tributaria fue muy positiva, porque lo que teníamos a lo que es hoy, bueno, ha pasado mucho bajo el puente, ¿no? Así que realmente ha sido esto muy positivo. Bueno, vamos a seguir ahora con el último tema previo al descanso.
ahora es el turno de Jaime Mesikowski. Él, como ustedes saben, es subdirector de operaciones del interior, así que es el responsable de la FIP en todo el interior del país, de lo largo a lo ancho. Es así, ¿no? Así que bueno, gracias Jaime por estar nuevamente con nosotros. Y el tema que va a tocar Jaime son las novedades en el monotributo. Bien. Antes de pasar, no sé si se escucha bien, sí. Antes de pasar a exponer sobre el primero de los temas, realmente una vez más el agradecimiento a Humberto y al Consejo por tener la posibilidad, tanto en lo personal y ahora ya también en lo institucional, de poder explicar por qué hacemos lo que hacemos, hacia dónde queremos ir. Y tomo un poquito de la exposición anterior y algo que pasó en el Congreso Tributario en Mar del Plata durante el mes pasado, donde dos personas al final de la exposición que tuvimos con Teresa Gómez, con Horacio de la Roca y con la doctora Marta Nercellas, bueno, había una en un estado bastante más normal, la otra realmente estaba salida de foco, comprensiblemente. O sea, sabemos perfectamente bien, y tomo por eso la última exposición, que somos una tremenda carga y generamos una tremenda carga de trabajo extra hacia la profesión y hacia toda la ciudadanía. Estamos trabajando en eso internamente, las áreas operativas en conjunto con Marcelo Costa, por instrucciones tanto de la Administración Federal como de la Dirección General, para acotar en todo lo posible los regímenes de información. Esperamos tener ya una primera aproximación para la próxima semana, o sea, por lo menos interna, como para debatirla, tratando de, vuelvo a decir, acotar todo lo posible los regímenes de información, aquellos que efectivamente se utilicen, ¿sí? Sabemos que somos, y después lo vamos a ver también con CIPER, la intención es tratar, por un lado, de facilitar el trabajo y facilitar la atención a todos aquellos que intenten cumplir y no pedir temas que no utilizamos. Durante mucho tiempo se siguieron manteniendo y se siguió incrementando la cantidad de regímenes de información, y la verdad es que muchos de esos, como por ejemplo cuánto cobran las modelos, francamente no, por lo menos en esta gestión no se utilizan demasiado. Así que estamos trabajando en eso. Sabemos que somos una carga, sabemos también que el pago de los impuestos es el precio de vivir en una sociedad civilizada, son las expensas, pero la intención es facilitar en todo lo que se pueda la vida de las personas. Este último esquema, lo que decía en la presentación anterior brillantemente la contadora Chiaradía, o sea, desde el punto de vista de la actividad preventiva, de los controles preventivos, tal vez lo que tiene que ver con el agro, lo que tiene que ver en particular con la exportación de soja, donde aproximadamente el 96% de la producción se exporta, a más del 85-87% entre grano y aceite sale por los puertos de Rosario. Y esta es la tarea, digamos, lo que tiene que ver con este registro, que lo estamos trabajando también con otras agencias estatales, es tal vez la mejor tarea preventiva y lo que se ha convertido casi en una política de Estado. En lo que tiene que ver con la exportación granaria, y digo casi una política de Estado porque la iniciamos allá por el 2002, 2003, primero con imagen satelital, luego en el 2003 con un absolutamente incipiente régimen de presentaciones con disquetes en cuanto al origen de los granos que había en cada silo. Tal vez porque no se sabía exactamente para qué era, pero no se discontinuó durante el periodo 2008 a 2015. Y francamente se ha notado muchísimo la mejora y la corrección. O sea, no es que encontramos cada vez más evasión, es que sí vemos que está cada vez más formalizado, me refiero al tema de soja en particular, y aparte de esa tarea preventiva, cuando se generan cambios culturales nunca son de un día para el otro, siempre es un tema que hay que trabajarlo día a día, mes a mes. No me voy a distraer mucho más de la presentación que tengo que hacer, pero digo sí que esta última exposición en cuanto al tema del registro de tierras tiene directa relación con aquello que trabajamos en relación con el sistema granario, y vamos a ir acotando también entre distintas agencias gubernamentales, se irá
tendiendo a tener un reservorio de datos comunes en los cuales, obviamente, se resguarda el secreto fiscal o se resguarda el secreto en el caso de la IGJ, pero ir teniendo algunos reservorios como para, digamos, que la información de cada contribuyente, con todos los resguardos que tiene que tener, pueda estar disponible y no seguir pidiéndola. En eso estamos, no se hace de un día para el otro, pero bueno, esa es un poco la línea en la que estamos trabajando. Ahora sí, pasando un poco a las novedades en lo que tiene que ver con el monotributo, fundamentalmente en las novedades a partir de septiembre, octubre de este año. La primera de las novedades, ahí se intenta hacer un mapeo de los temas que vamos a estar tratando hoy, mis desvíos, categorización anual y obligatoria, los recordatorios, los canales de atención, plataformas de gestión, situación, postcategorización, la facturación, el plan de pago para exclusiones de oficio, domicilio fiscal electrónico, prórroga. En cuanto al tema de mis desvíos, la intención, un poco lo mismo que se planteaba, que planteaba antes, y también lo mismo que se ha visto en relación con el régimen del desinceramiento de la 27260, o que se inauguró en ese momento. El planteo es tratar de mostrarle a la sociedad, a los ciudadanos, qué es lo que nosotros entendemos, digamos, de acuerdo a distintos parámetros, de acuerdo a distintas informaciones, de cuáles son los desvíos, como para que los tengan en cuenta antes de categorizarse. O sea, la mejor acción, tanto de servicio como de fiscalización, es la preventiva, es evitar que el problema ocurra. Entonces, se inició este año ese esquema en relación con mis desvíos, que en algunos casos hay que corregir antes de la categorización, como el tema de las actividades económicas, el tema de las ventas sin facturación, o sea, cuando uno tiene rastros a partir de sistemas de tarjetas de crédito, a partir de sistemas bancarios o a partir de otros sistemas de actividad y no tiene facturación. Y en esos casos, bueno, tendrá que definir un punto de facturación como para poder resolverlo antes de iniciar la categorización. Y en otros, en cuanto a, por ejemplo, trabajador independiente promovido, puede ser que nosotros tengamos alguna información que no sea la real, con lo cual se pone a disposición de los contribuyentes como para, en principio, ajustarla, en principio, plantear las disconformidades bastante antes del vencimiento de la recategorización, y si no es así, bueno, seguir adelante con la recategorización. Lo mismo cuando no tiene código de autorización en cuanto a puntos de venta, y en cuanto al domicilio fiscal electrónico, más allá que dice allí 30 de septiembre, después veremos cómo esto se ha ido modificando, incluso de hecho, en cuanto al domicilio fiscal electrónico. Recordamos que los trabajadores independientes promovidos son aquellas personas físicas con más de 18 años de antigüedad que tienen una sola actividad, podrían llegar a tener ingresos derivados de planes sociales, pero no otro tipo de actividad, una sola unidad de explotación que tiene que tener ciertos parámetros en cuanto a ventas, en lo que se refiere a alguna persona en particular, que tiene ingresos siempre en los 12 meses calendario anteriores, primero antes de la inscripción y luego en los 12 meses calendario anteriores a cada mes, inferiores a 96.000 pesos, o sea, estamos hablando, o bien en el caso de un profesional que sea recién recibido o con menos de 2 años de antigüedad, o sea, estamos hablando de pequeños contribuyentes que se está intentando llevar a la formalización. Perdón. Vuelvo atrás, sí. Podemos discriminar en cuanto al tema de recategorización anual obligatoria del 1 al 20 de septiembre del 2017. En todos los casos tenían que plantear la posibilidad de modificación de categorías y solo tenían que confirmar la categorización, las categorías de la F a la K. La modificación iba para todas. Luego, en los casos de las categorías D y E, del 1 al 20 de octubre, del 1 al 20 de noviembre, B y C, y la más chiquita de todas, la A, del 1 al 20 de diciembre.
qué es lo que se podía ver, o sea, en cuanto a tema de mis desvíos o en tema de la disposición, o sea, la información que se pone a disposición, que tenemos sobre los contribuyentes, cuando se habla de mi categoría, recategorización, y ver, bueno, cuáles son los datos que tenemos, o bien los ayuda de memoria como para poder categorizar adecuadamente. Entonces, esto también obedece a la lógica tanto de servicio hacia el ciudadano y también hacia nosotros mismos, o sea, para tratar de evitar los errores que sean evitables. En cuanto a la adhesión al domicilio fiscal electrónico, independientemente que desde lo normativo, o sea, no haya salido una extensión vía resolución general, en la práctica hasta el 20 de diciembre de 2017 no vamos a aplicar ningún tipo de sanción para los que, bueno, se demoren hasta esa fecha en adherir al domicilio fiscal electrónico. O sea, más allá que la RG no fue cambiada, no fue modificada, en la práctica los efectos los vamos a empezar lo vamos a empezar a utilizar recién a partir del 21 de diciembre. ¿Por qué el domicilio fiscal electrónico? ¿Por qué intentamos también cambiar en lo que tiene que ver con el correo? La verdad es que, por un lado, en cuanto a la carta de papel, tenemos más de un 50% de sobres devueltos por el correo, y eso es parejo en casi todo el país. Es mucho más sencillo, es mucho más fácil mantener la comunicación directa con el contribuyente o con el profesional a partir de ese domicilio fiscal electrónico. Y si bien tenemos que ver qué es lo que sale del Congreso para saber si luego pasa o no a ser obligatorio, lo concreto es que en lo que tiene que ver con los servicios estamos tratando de impulsar, por las razones que mencioné antes, a que digamos, el grueso de los contribuyentes puedan llegar a tener ese domicilio fiscal electrónico. Los pagos electrónicos serán obligatorios en sus distintas formalidades a partir del 1 de noviembre. Esto no cambió. ¿Hacia dónde estamos yendo en cuanto a canales de atención para los monotributistas? ¿Sí? O sea, si bien la pantalla habla de canales de atención, estamos hablando de canales de atención para monotributistas. Y aquí, habiendo sido parte de las áreas de atención a público de agencias o de áreas de consultas y de trámites allá lejos y hace tiempo, o sea, estamos intentando impulsar y nos va a llevar tiempo, no va a ser sencillo, también un cambio cultural. Como decía antes, los cambios culturales no son de un día para el otro. La intención es derivar todo lo que tenga que ver con el monotributo a los call centers, a los chats a través de mi monotributo y a trámites virtuales, tratando de dejar en las agencias y distritos, o sea, no es que no los vamos a atender, vamos a seguir atendiendo, pero la intención es derivar todo el canal de monotributo hacia esas formas de atención y dejar para los responsables de impuestos a las ganancias, para las áreas de seguridad social y para el impuesto al valor agregado básicamente el personal de agencias y distritos en cuanto a atención personal. Reitero una vez más, no vamos a dejar de atender, pero sí vamos a ir tendiendo a que los canales exclusivos en lo que tiene que ver con monotributo sean cada vez más estos. O sea, tenemos que utilizar de la mejor manera lo que la sociedad pone para presupuesto nuestro y utilizarlo de la forma más eficiente. Esa es un poco también parte de la razón. En cuanto a las plataformas de gestión que se mencionaban, estamos hablando de que tener todas las transacciones en las formas como se planteaba antes, y ya sea a través de una aplicación en el celular o a través de la página, donde va a tener un sitio específico, o sea, distinto de la página general, o sea, estará dentro de la página FIP, pero tendrá un sitio específico para el monotributo, para no confundir, ¿sí? No tenemos una página por demás amigable, lo sabemos perfectamente bien, y la intención es que todo el área de monotributo se concentre en un lugar específico dentro de la página, de manera tal que confundir lo menos posible a la sociedad en lo que tiene que ver con el trámite de monotributo. No es que vamos a confundirlos en el resto, pero por lo menos separarlo del monotributo. ¿Cómo fue la situación post
categorización a partir del 20 de septiembre del 2017. En principio, lo que hemos visto es que 1.700.000 contribuyentes monotributistas confirmaron su categoría, 572.000 se recategorizaron, de los que se recategorizaron un 85% subieron de categoría, un 15% redujeron su categoría, y esto en números lo que significa es que de un total de algo menos de 3,5 millones de contribuyentes monotributistas, tenemos un 35% en la categoría A, un 13% en la B, bueno, allí están los guarismos, y 108.000 contribuyentes promovidos y 581.000 tienen monotributo social. En cuanto a los obligados a utilizar factura electrónica, lo que se va a eliminar, o lo que se ha eliminado, es la obligatoriedad de tener un talonario de respaldo para el caso de que la etiquetadora no funcione o para el caso de que no tuvieran otro medio. O sea, eso se reemplaza ya sea por los comprobantes en línea, que tienen también los responsables inscriptos, o por una aplicación también en el celular para emitir la facturación. ¿Qué pasa con las exclusiones? Que este es un tema que bastante permanente, o sea, con problemas en el tiempo. Lo que se está planteando es que cuando se produce una exclusión, ya fuere, o sea, una exclusión de oficio, la intención, en cuanto al tema de exclusiones, vamos directamente a los planes de pago. Por un lado, se permite, cuando existen en planes de pago, o sea, cuando existan exclusiones de oficio, o sea, que las deudas originadas por exclusiones de oficio se pueden pagar en hasta 36 cuotas con mínimo de 1.000 pesos por cuota, y el número de cuotas tendrá que ver con la cantidad de meses que hace que se puso efectiva esa exclusión de oficio. O sea, es hasta 2 cuotas con mes, con un máximo de 36 cuotas en total, con un mínimo de 1.000 pesos por cuota. Luego, el pago a cuenta de ese plan es del 5% si la adhesión al monotributo se verificó a partir del mes siguiente a aquel en el que se produjo la exclusión. Si se produce dentro de los primeros 30 días, pasa al 2%. Y luego, sí se permite, y esto también ha sido durante años objeto de distintas discusiones, que la parte de componente previsional se pueda reimputar de lo que se siguió pagando en el monotributo cuando ya estaban excluidos, que la parte de componente previsional se reimpute a autónomos y que la parte de componente impositivo se reimpute al impuesto, ya sea al IVA o a ganancias, según lo que decida cada ciudadano. Sí implica esa adhesión, presentar las declaraciones juradas omitidas en IVA y ganancias, la reimputación de los saldos. En rigor de verdad, la reimputación de los saldos es un derecho, no es una obligación, y también como derecho acceder a mis facilidades con las condiciones que mencionaba precedentemente. El plazo original que regía en cuanto a la adhesión para el domicilio fiscal electrónico, como mencionaba antes, si bien no se cambió la RG, lo concreto es que empieza a regir en rigor de verdad a partir del 20 de diciembre del 2017. Tendrá, o sea, los canales de comunicación rápidos y directos, en relación con, o sea, a través del domicilio fiscal electrónico o a través de otras formas, pero básicamente con el domicilio fiscal electrónico permitirá tener noción clara de incumplimientos de deudas, si hay vencimientos excepcionales, o bien, en nuestra parte, qué es lo que nosotros sabemos o con qué información contamos respecto de un contribuyente. O sea, no es
digamos, esto es tanto para los contribuyentes como para muchas veces los profesionales, que no siempre tienen toda la información, no siempre el contribuyente les dice todo lo que, la información de su actividad. Lo sabemos perfectamente, a partir de el tener la instancia con domicilio fiscal electrónico, por lo menos sabrán qué es lo que nosotros sabemos del contribuyente. Antes de en cuanto al cómo adherirse y cómo consultar, será el portal de monotributo, con la aplicación móvil de Mi Monotributo y con la aplicación móvil de Mi AFIP. Pero bueno, son distintas formas para adherirse y consultar en relación con el monotributo, y antes de ir o de seguir con el domicilio fiscal electrónico, si quisiera dejar un nuevo aviso, como ya se ha planteado en otras exposiciones y como ya lo hemos dicho también en Mar del Plata, y es que traten de no utilizar, o sea, traten de ser derivados de la clave fiscal de sus clientes, porque después es bastante difícil. Si, digamos, la forma de derivación en cuanto al administrador de relaciones en la clave fiscal, para tener una clave fiscal o una forma de derivación distinta y utilizar una clave fiscal distinta a sus clientes, los puede llegar a salvar el día de mañana de algunos problemas que estamos viendo en la práctica. O sea, nosotros tenemos, como comentaba antes Marcelo, y tenemos problemas con la facturación apócrifa electrónica en distintos lugares del país. Y no son pocos los casos que vienen, en algunos casos profesionales y en otros casos los clientes de los profesionales a decir que, bueno, yo no sabía que tenía esta cantidad de puntos de venta, no es mi responsabilidad, es la de aquel, o sea, y esto es absolutamente cruzado y francamente en nuestro caso, independientemente de poder seguir a veces, no siempre, las direcciones IP, que no siempre son fáciles de seguir, lo concreto es que nosotros, de acuerdo a los montos, nos vemos obligados a hacer la denuncia penal y que después se dirima en la justicia quién era o no responsable de esas emisiones de facturas electrónicas apócrifas, con lo cual creo que es un dato como para bien tener en cuenta, de no utilizar las claves fiscales de sus contribuyentes o como si fueran sus clientes, sino tener la derivación, ¿sí?, como para que ya desde el vamos quede bien clara la responsabilidad, y cuando ustedes no tienen responsabilidad de lo que hacen sus clientes. En cuanto, bueno, domicilio fiscal electrónico, ya fuimos comentando, y cuáles son los servicios que se van a recibir. Muy bien, Jaime, muchas gracias por esta presentación. Quería decirles que la referencia que ha hecho Jaime recién a esa mesa redonda sobre responsabilidad profesional es realmente muy interesante tenerla en cuenta, así que ustedes por el canal YouTube pueden acceder, entrando ahí en la Congreso Tributario de Mar del Plata, pueden acceder a esa mesa redonda. Me parece muy interesante para escucharla porque de distintos puntos de vista se analizó la responsabilidad justamente del profesional en todos estos temas. Hacemos un descanso y seguimos.